Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El llamado es a terminar nuestra vida espiritual en victoria. Ese debe de ser siempre, primero ese es el propósito de Dios. Y luego debe de ser también ese el deseo de cada creyente, de terminar la vida espiritual en victoria. Bien, hermanos, todos conocemos, en primer lugar, quién era en el pasado Pablo. Se nos habla de que era un religioso muy peligroso. Era un hombre que tenía un fanatismo con respecto a sus creencias, que en aras de defender su supuesta fe, este hombre se llevaba de encuentro a cualquiera. Era un personaje que odiaba a su prójimo, a tal grado que se dice que la muerte de Esteban consintió Pablo cuando lo estaban apedreando. Eso nos puede dar un panorama que firmita era Pablo. Como decíamos, era un hombre peligroso, era un hombre que podía llegar hasta matar, si no es que lo hizo, con tal de que nadie le violentara su manera de creer. Pero vemos con el tiempo que este hombre peligroso, que este hombre fanático, que este Saulo que asolaba lo que era la iglesia, es decir, la perseguía, le tenían miedo porque era peligroso. Cuando Dios lo llama o Dios lo intersecta en el camino de Damasco, nosotros vemos que esto no fue sino una experiencia muy poderosa en la vida de este religioso fariseo. Y este encuentro con Cristo fue realmente un antes y un después para él. Conocemos nosotros cuando el Señor conversa con el Señor, le pregunta que quién eres y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Saulo le dice en esa ocasión al Señor que qué quiere que él haga. Dice de otra manera, se rindió. Es alguien que llegó a tener una claridad de lo perdido y de lo equivocado que estaba él, que se rindió a los pies del Señor. Le dijo: ¿qué quieres que haga? Eso lo que indica es: aquí estoy a tu disposición y perdóname porque he sido ciego y te agradezco que no me has matado, pudiera haberle dicho Pablo. Este fue el inicio de una experiencia nueva con Dios. Pero vamos a ver, hermanos, que este hombre que tiene, como decíamos, un principio o un antes y un nuevo principio dentro de su vida muy personal. No quiero detenerme en todo el recorrido de Pablo, pero quiero mencionar lo que en ese caso sería
el tiempo de estancia con Dios en el tiempo de su ministerio. Hemos dicho que Pablo pudo haber oscilado el tiempo de el ministerio de él unos 30 años. Pongamos que Pablo inició por ahí, diríamos por el año 40, 50, 60, sí. Por el año 40 fue su encuentro con el Señor. Ya el Señor había tenido 10 años de haber resucitado. Un promedio, no tanto exacto, pero que se dice que Pablo terminó su carrera, como leíamos acá, ahí un poco antes del 70, el año 70. Esto quiere decir que él se mantuvo en la vida espiritual un promedio de 30 años, pero esa vida espiritual, por supuesto, no fue una vida cómoda, una vida fácil, pues de hecho cuando la persona viene de lo que es el mundo y viene a Cristo, es otro nivel, es otra etapa de la vida. Y en el caso de Pablo fue una etapa de, hermanos, de lucha, de batalla. Habla él en sus cartas de los azotes, habla de los ríos, de los peligros de ladrones, habla de hambre, habla de momentos en el mar naufragando. Dicho de otra manera, ese periodo de vida espiritual de Pablo estuvo lleno de dificultades. Pero lo importante que pudiéramos ver así en resumen es que aun cuando esa vida espiritual estuvo envuelta en un sinnúmero de cosas estrechas, difíciles, lo que nosotros vemos ya en estos versículos que leíamos es a alguien, como diríamos, que ha salido a la playa, que ha salido del mar bravo, de la tumbazón de lo que es las olas, y ha salido a la orilla. Dicho de otra manera, ha salido a la vida, ha salido a la victoria. Eso es lo que dice acá el apóstol en estos versículos cuando dice: porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me guarda la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a aquellos que esperan la venida del Señor. En resumen, lo que nosotros vemos acá es que este hombre, aún con todas esas estrecheces, escaseces, persecuciones, azotes, hambre, desnudez, logró llegar al final de su vida espiritual en victoria. Pues eso es, como dije hace un momento, el plan de Dios. El plan de Dios para con nosotros como mortales no es que Él nos alcanza para que quedemos, luego de haber tenido una experiencia con Él, quedemos a medio camino. No es esa la visión de Dios ni el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios por el cual Él nos alcanza es para que
se siga repitiendo victorias como la de Pablo, que se siga repitiendo de cada uno de aquellos que somos alcanzados, que podamos, como decíamos a manera de tema, llamados a terminar la vida espiritual en victoria. Eso es lo que el Señor siempre está viendo en cada uno de los creyentes, que aquellos a quien Él se les manifiesta, aquellos a quien Él los atrae para salvarlos, para levantarlos, para cambiarles de muerte a vida, no hay otra finalidad de Dios, es que cada uno llegue al final y que llegue en victoria. Pues de eso se trata. Ahora vamos a ver qué es a lo que en este caso vamos. Aunque pudiéramos hablar de un Pablo, pudiéramos hablar de, si nos remontamos atrás, pudiéramos hablar de un Abraham, podemos hablar de un Noé, podemos hablar de un Enós, pudiéramos hablar de aquellos profetas, podemos hablar de todos los apóstoles, que de hecho todos ellos, con todas las dificultades, llegaron al final en victoria. Todos ellos, no solo Pablo, todos ellos. Elías llegó en victoria al final de su vida. Y si hablamos de Daniel, Daniel llegó en victoria al final de su vida, porque aun cuando ya era un hombre muy avanzado en años, se dice que fueron a buscarlo para que interpretara el sueño del rey, y pusieron entredicho su espiritualidad de Daniel, y le dijeron: tú eres aquel mismo Daniel, como quien dice, sos el mismo cristiano cuando te agarró aquella llamarada de Tusa. Sos el mismo aquel que leía sueños, sos el mismo aquel que oraba 3 veces al día. Todavía no te has desligado de esa dinámica espiritual. Son preguntas cauciosas, son preguntas que a uno mismo se las hace la gente. Todavía la gente se extraña y dice: ¿y todavía usted siente al Señor? Y todavía usted, es decir, lo miden. Pero lo lindo es que en términos generales lo que contestó Daniel es lo mismo. Le dijo: sí, yo soy el mismo. No, dicho de otra manera, ese jovencito que empezó su vida espiritual, hermanos, negándose de diríamos de las ofertas que le hizo Faraón o Nabucodonosor, ese muchacho ahora ya anciano seguía siendo un cristiano que se mantenía en el camino de la vida espiritual. Dicho de otra manera, se mantenía vivo, se mantenía, hermanos, siendo un instrumento en las manos de Dios todavía, porque aún con toda su vejez le descifró el sueño a el rey malcriado, que había tomado vino en las copas santas que habían traído sus antepasados de Jerusalén. Ese ancianito le descifró el sueño, le hizo mene mene perezín, que lo que quiere decir pesado ha sido. Hermanos, hay personas que en el tiempo nosotros las vemos que van languideciendo. Hay personas que creyentes que empiezan, como vemos a un Daniel, como vemos a un Pablo, que no es la regla, que terminan en la victoria al final, sino que los vemos que en el correr del tiempo van cediendo. Pero el ejemplo que estoy poniendo no
no da o no coincide con eso, sino que vemos a personas que van brillando, y cada vez que el tiempo avanza y que los años están cayendo sobre ellos, brillan más. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que Dios quiere. Dios, el propósito, dije hace un momento, por lo cual Dios nos trae es para que nosotros empecemos un antes y un después y vayamos hacia la victoria. Dios no nos trae para que nos apaguemos a medio camino. Dios no nos trae para que vayamos cediendo a esas manifestaciones que Él nos otorga de esa vida espiritual. Y eso es lo que vemos en estos hombres. Nosotros vemos aún decíamos, aún Daniel, que aún con dificultades de movilidad, le dijo, tu reino ha sido pesado en balanza y no has dado la medida. Y también esa otra palabra, perecín, lo que quiere decir es, tu reino ha sido cortado. Y luego, hermanos, el rey Belsasar le ofreció, le dijo, yo no necesito que me den nada, le dijo, yo aquí estoy sirviéndole todavía al Señor. Así que qué bueno, ¿verdad, hermanos? Damos un amén. Qué bueno que cada gente que se va envejeciendo brille más. Pero sucede que no es así. Sucede que se van apagando. Sucede que nos convertimos luego. Primero entramos como llamará de tusa y luego la tusa se va apagando. Damos un amén, iglesia. Pero el deseo de Dios es el avance hasta llegar hasta el final. Y eso es lo que nosotros vemos en estos hombres que estoy mencionando, y en el particular a Pablo, que se mantuvo en la brecha. Y estos versículos son poderosos cuando dice, estoy a punto de que me mate, dicho de otra manera, el rey. Pero te digo, Timoteo, que he peleado la buena batalla. Dicho de otra manera, no me achicopalé, Timoteo. No eché paso atrás cuando estaban las cosas color de hormiga. No di cabida a la duda. Seguí adelante, Timoteo. Tuve que enfrentar fieras, como lo dice allá en Éfeso. Estuve casi diezmado a través de las acechanzas de los paisanos, de los judaizantes. Pero aquí estoy, he peleado la buena batalla. He acabado, Timoteo, la carrera. He acabado y he guardado la fe. Cuesta, hermanos, que los cristianos tengan este temple dentro de lo que es el correr de la vida espiritual. No es muy común esto. Sí hay, por supuesto, hay personas, siempre hay, pero lo que Dios siempre quiere es que todo aquel que hemos tenido una experiencia espiritual, que hemos, dicho de otra manera, conocido a Cristo como nuestro Señor, el deseo de Dios es que corramos en medio de las dificultades, que corramos en medio de los leones, que corramos en medio de los azotes, que corramos en medio de las adversidades para llegar hasta el final en victoria. Eso es lo que Dios quiere. Eso es, yo me imagino cuando nosotros venimos, déjeme pensar un momento, cuando nosotros venimos a la vida espiritual, Dios, pensemos de esta manera, Dios está, hermanos, observando a cada uno. Dios está, como diríamos, en palco o en gradería, está viendo cuál es el desarrollo de cada uno de estos. Me imagino que cuando Pablo tiene su encuentro con él, el Señor empezó a seguirlo, empezó a verlo, empezó a analizarlo, empezó, hermanos, a darle seguimiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Pero ¿cómo se sentiría el Señor cuando ve a este hombre malo en el pasado, pero que ahora este hombre va por el camino correcto, va en el lineamiento que Dios quiere? ¿Cómo se sentiría el Señor? Usted se ha fijado en los entrenadores, en los boxeadores. Dice, dale allá, dale por allá, aquí. Esos hombres están cansados, el entrenador los está guiando, y cuando están pegando donde deben de pegar, lo animan. Dale, sigue dándole, por ahí vamos, por ahí vamos. Y me imagino que Dios hace lo mismo, que va viendo a esos hermanos, y Él les va dando seguimiento. Qué bien, dice, qué bien, de eso se trata, para eso te llamé. Yo no te llamé para que te quedaras a medio camino. Qué bien que vas avanzando, qué bien que vas avanzando. Y ahí está el Espíritu de Dios ayudándonos, porque Él nunca nos va a dejar solo. Él dijo, yo estaré. Yo no dijo estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo estoy, dice Mateo 28:20, estoy. No dice estaré. Ahora, lastimosamente, no vemos esa dinámica en la gran mayoría de creyentes. Lo que nosotros vemos es que muchos que han recibido al Señor quedan a medio camino. Fíjese que esto viene siendo como, por ejemplo, yo he escuchado a cuánta gente, cuántos muchachos he escuchado yo que dicen, yo estuve en la universidad, empecé a tal carrera, pero solo estudié media carrera, ya no pude seguir. Yo tenía un primo que nos criamos juntos, y su papá estaba estudiando para medicina, pero luego que falleció su papá, hasta ahí llegó su entusiasmo. ¿Y cuántos estudiantes escuchamos nosotros decir, solo la tesis me faltó? Eso es bastante común dentro de ese campo estudiantil. Solo si yo hubiera logrado, y usted sabe que por lo menos un estudiante que logre que le den su cartón, le dan una llave, para desenvolverse en la vida secular. Es decir, es una buena oportunidad. No es lo mismo que aquel que no haya logrado ese bien. Entonces, de eso es bastante común. Uno escucha, dice, no pude por razones, por lo económico, por etcétera, por cualquier cosa. Pero por supuesto nunca va a ser fácil, hermano. Nada es fácil. Nada es fácil. Todos aquellos que han logrado y han triunfado dentro de la vida secular se fajaron. No les fue fácil. Hay millonarios que aún los que venden droga tampoco los es fácil. No es fácil. Todo es un camino difícil para el éxito, pero tampoco será fácil para llegar en victoria a la vida espiritual. Pero nosotros tenemos el concepto de que, bueno, ya venimos a Cristo y que ahora sí vamos camino al cielo y que vamos a llegar a la meta y que vamos a llegar en victoria. Pero el problema es que en el camino nosotros vamos viendo un montón de gente quedada. Si yo le pregunto a Mano Ovidio, por decir algo, ¿a cuántos usted conoció cuando usted empezó la vida espiritual? Tiempo ya no están. Y le pregunto al otro hermanito, y le pregunto a usted, sí, si usted viera cómo lo usaba Dios, hablaba lenguas de las dos, usted viera cómo servía, y usted viera que esa hermana era especial. Pero sí, de veras, eso cada uno de nosotros puede
testificar de eso. ¿Eso era lo que quería Dios? No. Dios quería que esa gente que ya usted conoce y que ya no perseveró, Dios quería que esa gente llegara hasta la meta en victoria. Ese es el propósito de Dios, que no va a ser fácil, por supuesto, nada es fácil. Nada es fácil. Pero lo que nosotros vemos es que dentro de la vida espiritual las cosas se siguen dando. Al igual que en lo secular, que la gente va dejando, va renunciando, va abortando aquella proyección que se propuso y la va dejando. Y en la vida de Dios también es lo mismo. Si usted me pregunta a mí, ¿cuántos empezaron conmigo cuando yo inicié mi vida espiritual? Hermano, le podía contar de montón de gente que empezamos con ese espíritu, con esa dinámica, con esa pasión, con ese primer amor. Pero a estas alturas, algunos que ya no están vivos, y otros que están vivos solo son los cadáveres ya. Y se convirtieron como yo he dicho, en la familia era. Usted ha escuchado dentro de las iglesias a personas que dicen: yo era diácono, yo era pastor, usted viera, yo era anfitrión. La familia era. Aquí no se trata de ser de ese clan de la familia. Aquí se trata, Dios lo que quiere siempre escuchar: yo soy ese anfitrión. Pasaron 40 años y sigo siendo ese diácono. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy esa diaconisa. Pero ahí está la gente. La familia era. Usted va a cualquier parte, en las fábricas, en los buses, todo mundo casi, hermano. Uno ya no haya totalmente inconversos para predicarles a Cristo. Todos son gente caída. No, si yo me congregaba y no se acuerda, a mí me ha dicho, y no se acuerda que ahí en su iglesia yo era diácono. Varios me han salido ahí de guardias. Si yo ahí me congregaba, yo era diácono, yo no me acuerdo. Y ya no está yendo a la iglesia. No, que no me queda tiempo. Ese sería el propósito de Dios cuando lo llamó. Un montón de gente que habla así. Ahora, ¿por qué se da eso? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, para la pandemia, la pandemia sacudió el palo el Señor. La mayoría de iglesias, hermanos, quedaron ralas. ¿Por qué? La mayoría de iglesias quedaron ralas. En Estados Unidos me decía un hermano, un pastor, dice: mire, solo en estos 3 años, me decía, que ha pasado después de la pandemia, han renunciado, se han cerrado 7,000 iglesias. ¿Y por qué tienen que cerrarse las iglesias? Porque hay pandemia, porque hay guerra, porque hay pestes. ¿Por qué tiene que un creyente renunciar a su fe? ¿Por qué? Había que preguntar. Pero aquí nosotros lo que vemos con respecto a Pablo es que llega. Entonces, las razones, para que terminemos, las razones, porque hay razones, porque tratemos las razones o las causas por qué es que se va quedando ese montón de gente atrás. Porque qué triste es hacer eso, ¿verdad? Qué triste es para el que se queda. Por ejemplo, usted ahorita está, no sabemos si el otro año va a estar por aquí, pero lo bueno es que le prediquemos la palabra y tal vez se recuerda. Damos un amén, iglesia. Y bueno sería que le pregunte al que tiene la par ahí, ¿cómo se siente? Algunos dicen: yo ya creo que ya estoy para
para ya no seguir en esto. Si usted le pregunta, mucha gente se le ve hasta en la cara, hermanos. Se le ve que a la brava vienen a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se ve que se les nota, se les nota. Hay uno que le dijo a algún hermano por ahí: dé gracias a Dios que estoy llegando, por lo menos en que sea en la mañana, le dijo, porque a él le toca el culto de las 4. Y le dijo el hermano: hermanito, el de las 4 es el de nosotros. No me esté molestando, dé gracias a Dios que por lo menos llego a ese culto. Y le estoy haciendo un favor a usted. Mire qué cristiano es. Favor. ¿Favor de qué? ¿Favor de qué, hermano? Usted no está haciendo ningún favor a nadie aquí. Aquí se está haciendo usted favor usted mismo. Porque la Biblia, hermanos, no generaliza la relación con Dios. La relación de esposo con Dios estaría bien que se lleven los esposos y que, hermanos, vivan para Dios. Pero las relaciones son muy personales, son muy individuales. La mujer no quiere, déle para adelante, porque este volado es individual. Si el hombrecito no quiere congregarse, si la mujercita no quiere congregarse, usted, hermanito, que no se deje influenciar por esa mujercita. Usted siga adelante, porque a quien le van a pedir cuentas es a usted. Es decir, aquí no es colectivo, aquí es personal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es personal. Entonces, ¿cuáles son las razones o las causas? Primero es no tener claro que la vida espiritual es un camino estrecho. El creyente, desde que viene, debe de saber que aquí se va a fajar con todas las vicisitudes que vienen a la vida, y que de hecho es un camino estrecho. La vida espiritual debe de entenderse de esa manera, que es un camino enteramente estrecho, estrecho hasta donde no se diga. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo número 7. Nos dice este Evangelio: ancho, dice, ancho es el camino que lleva a la vida, a la perdición, y angosto es el que lleva a la vida eterna. Nosotros debemos de estar conscientes que el camino de la vida espiritual es angosto. Y entonces, cuando nosotros no comprendemos la estrechez del camino de Dios, es ahí donde nosotros nos vamos desanimando. Es ahí donde nosotros vamos desmotivándonos en la vida espiritual. Porque muchas veces nosotros, como los que predicamos, cometemos el error de decirle que cuando ya viene a Cristo los problemas se acabaron. Y a veces no es correcto decirle al pueblo que eso es así. Al contrario, desde que venimos a Cristo vamos a tener que ir, hermanos, soportando situaciones adversas. El diablo mismo se viene contra nosotros. El Señor mismo le dijo: tendréis aflicciones en el mundo, tendréis aflicciones. Hay aflicciones en la vida, camino estrecho, y todo creyente debe de saber que aquí no es una alfombra roja para exhibir modelos. La vida espiritual es de batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es de batalla. Está bien que desfilen los pastores modelo, pero la vida espiritual no es para modelar al mundo. Entonces, esa es una de las razones que creen que la vida espiritual es ancho. Pero el camino de la vida espiritual es angosto. Muchas veces, por ejemplo,
Acá teníamos un hermano servidor y sucede que la mujer lo dejó por otro. Los dos ellos servían y eso se da, hermano, en la iglesia. De más edad. Y no dicen que todos son regenerados. Pues sí, pero la cosa es que la gente no comprende qué es la vida espiritual. Y lo que le quiero contar de este hermano, que luego que la mujer lo dejó por otro, él dejó de seguir en la vida espiritual. Yo no sé qué se hizo. Yo no sé, porque sí, tratamos la manera de consolarlo, de aconsejarlo. No, dijo, ya, no sé qué. O sea, ¿qué pensó la gente? En la vida espiritual te va a dejar la mujer, Dios no lo permita. En la vida espiritual te van a dejar los hijos, vas a tener que enfrentarte como dice aquel canto: me corrieron del trabajo porque ando con Jesús. ¿Por qué? Te van a correr del trabajo. Va a decir el jefe: yo no quiero de esos aleluyas acá. Pero ese es el camino estrecho. Ahí tenemos que mantenernos. Ahí tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, para mantenerse hasta el final, tenemos que tener claro que la vida espiritual es un camino estrecho. Ancho es el camino que lleva a la vida de perdición y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Cuando no comprendemos también que tenemos que renunciar a nuestros derechos. Todo creyente que quiere terminar en victoria, al final tiene que renunciar a sus derechos. Pues nosotros queremos el cielo, queremos la vida espiritual, pero no renunciando a nuestros derechos. Tenemos que renunciar a nuestros derechos. Pero yo quiero que vaya sacando usted sus pormenores de su vida espiritual. A veces, por ejemplo, a uno, fíjese cómo es de peligroso la vida espiritual, es decir, de un camino muy, muy complejo. A veces uno está orando por un trabajo y le dan el trabajo. Hay que ver si ese trabajo es de Dios. Allá viene, fíjese que me van a subir, me van a mejorar el salario, porque ahora dicen que me van a poner de gerente. Hay que ver. Y luego la gente dice, luego se va por el salario. O sea, ellos miden las cosas de acuerdo al número de salario. Pero el creyente no debe de estar midiendo las cosas en esta vida a través de aspectos humanos. Aquí tenemos que ver qué es lo que nos puede afectar en la vida espiritual. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos, lo que diga el Señor. Aquí necesitamos una dependencia de Dios para que nos diga. Una vez un hermano coordinador de diácono me dijo: fíjese que allá ganaba como 3,000 pesos o 1,500 por ahí. Y me dije: me van a dar 2,000, hermano. Le dije yo: hermano, y un hombre que es bueno para servirle al Señor. Y le digo: hermano, porque ese es el problema. Luego la ambición, el diablo le tira la cascarita para ver si la ambición y a eso. Y son viajes de agua los hermanos. Solo les suben 5 pesos al salario. Ya dejaron todo botado por esos 5 pesos. Regálele ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Y le digo, y sus privilegios, hermano, esa vida bonita que lleva en su privilegio. No, yo hablé con el jefe allá que a las 4, yo no voy a perder la dinámica. A las 4 ya hablé con ellos, que ese tiempo ya no me lo tienen que tocar porque yo vengo a servirle al Señor. Eso duró no menos de 3 meses. Eso fue todo.
Luego, la persona ya es jefe. Si el jefe solo lo que quiere es echarte la atarraya, solo lazarte, y después te pone las condiciones. Y luego te ofrece más pisto, y luego te ofrece más pisto, y te hace bailar por el pisto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y empezamos nosotros, hermanos, a dejar nuestros compromisos espirituales por las ofertas del sistema. Y ahí está tirando. ¿Te querés ir? No, aquí hay más, mira. Sí, tienes razón. Gracias, Dios. Si por eso le está adorando al Señor. Siempre yo le he dicho que hay que ver cuál es el trabajo que Dios le da a uno y el trabajo que el diablo se lo mete a uno. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo que Dios le da a uno no le va a interrumpir la dinámica de la vida espiritual. Le va a quedar espacio de maniobra. Pero el trabajo del diablo lo enyuga de una vez. Entonces, en este caso, un segundo aspecto es cuando no comprendemos que tenemos que renunciar a nuestro yo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Tenemos que renunciar a nuestro yo. Es que tenemos que tener claro que ya somos otra entidad. Tenemos que tener claro que ya le pertenecemos a otro dueño. Amén. Ya no, en la vida espiritual no hay excéntricos, no hay puntos centros. En la vida espiritual estás a un lado o estás al otro lado. No hay puntos medios en la vida espiritual. Entonces, cuando no hemos renunciado a nuestro yo, olvídese que usted va a llegar victorioso a la meta. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo renunció. Pablo en primer lugar no dio paso atrás en el camino estrecho. Le cayó, le llovió. Lo hicieron trizas, hermano. Porque usted ve en el capítulo número 11 de Segunda de Corintios, usted lee ahí en su casa, se va a dar cuenta una lista, una camándula de tragedias de Pablo. Camino estrecho. Y pasó el camino estrecho. Renunció a sus derechos. En este caso, para finalizar, la vida espiritual se requiere cuidado. La vida espiritual, por ejemplo, si usted se conforma solo con congregarse, usted está descuidándose espiritualmente. Usted tiene que tener una dinámica de lectura. Usted tiene que tener una dinámica de comunión con Dios. Usted tiene que tener una dinámica de servicio a Dios. Es una dinámica, es acción, 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 suma, suma, suma. ¿Verdad? Entonces, cuando pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? El descuido espiritual de la vida personal de la persona, hermanos, nos afecta. Les he puesto el ejemplo de coma usted solo 2 tiempos en la semana, a ver si no le va a agarrar paludismo o ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que agarra? Anemia. Luego le va a ver todo pálido ahí. Y en la vida espiritual, ¿usted cree que eso no tiene consecuencia? Es una dieta, es una dieta. 26 de Mateo 41 al 46, le dijo el Señor: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Y los mandó a orar. Y luego que vino, el Señor los halló dormidos, los halló durmiendo. Y luego les dijo: ¿no habéis podido por lo menos siquiera orar conmigo siquiera 1 hora? Por lo menos uno observa, porque no es que sea uno criticón,
como pastor, ¿verdad? Uno observa las ovejas hoy en los periodos de ayuno, de cadena de oración, y uno ve que las hermanitas son buenas y no y estas no están ayunando, dicen. O sea, como toman las cosas como que no, como que son cosas que no hay que ponerle sentido. Las cosas de Dios son serias. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Entonces dice, orad. ¿Y qué fue lo que pasó? Si le podemos llamar la caída de Pedro, ¿con qué salió Pedro cuando vinieron? Salió con la espada. Y le dijo el Señor, mete tu espada, mete tu espada. Por si yo quisiera que vinieran ejércitos del cielo y me defendería. No es con espada, es cuando yo te dije que oraras. ¿Quiénes son los creyentes que bien tienen una dinámica de oración? Ajá. Esos eran antes, hermano. ¿Quiénes son esos creyentes? Y yo decía, es que no me queda tiempo. ¿Sabe por qué no ora la gente? Porque no quiere platicar con Dios. No es porque no tenga tiempo. No le interesa platicar con Dios. Eso es todo. ¿No quiere hablar con Dios? Fíjate, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Cómo para dormir tienes tiempo? ¿Cómo para trabajar 8 horas y hasta 15 horas tenés tiempo? ¿Cómo es que para todas tus cosas tenés tiempo para todo lo tuyo y para mí no tenés tiempo? ¿Ah? ¿Qué le parece? Cristianos que dicen que van a llegar a la meta en victoria. Entonces, ¿qué sucede? Pregunta, entonces, ¿cómo el creyente, todo esto lo aplicó Pablo, cómo el creyente de hoy llegará en victoria a la meta? Mantengas una adecuada alimentación espiritual. Aliméntese espiritualmente, hermano. Si no, va a estar triste. Uno ve la gente que entra y luego lo ve que ya no volvieron. Primero necesita una adecuada alimentación espiritual. Exíjase usted mismo. Exijámonos nosotros mismos. Luego de la alimentación espiritual, no nos expongamos a los peligros. Seamos sabios. No nos expongamos a los peligros, no abusemos. Acuérdese que el alcohólico se abusa de que él ya se curó de eso. Y si él está abusando y está entrando en lugares y está relacionándose con gente que le va a inducir de nuevo, va a volver al alcoholismo. La vida espiritual no difiere de eso. Mantengámonos ocupados en la obra de Dios. Siempre algo hay que hacer. Por lo menos aquí tenemos un par de hermanitas. Ellas no pueden estar en la semana acá, pero los domingos no faltan. Hay una ancianita y hay una joven que le sirve al Señor. Pero entonces así no, es por sus circunstancias, pero se ve aquello. Y a veces nosotros tenemos el acceso y nos relegamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, como decíamos, es mantenernos ocupados en la obra. No debemos de dejar de descuidado nuestro servicio, cuanto más. ¿Qué es lo que a mí me ha ayudado? No es que yo sea campeón. A mí me ha ayudado el estar ocupado en estos asuntos. A mí, yo estoy bien ocupadito en esto. Y estoy cubriendo un montón de áreas, tanto administrativas como espirituales. Yo estoy cubriendo, pero estoy ocupadito y eso es importante. No descuidar el descuido. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo número 11,
Era el tiempo de que los reyes salían a la guerra. Pero, cuando usted encuentre un pero en la Biblia es un contraste. Pero David se quedó en casa. Y vean lo que le pasó. Damos un amén. Hemos dicho algunas veces, inspirémonos en los hombres de Dios, en aquellas mujeres que usted ve que son tenaces, que son santas, que perseveran. Inspírese en ellas. Inspírese en ellas. No se ande inspirando en ese hermano que es así como los cometas. No, usted inspírese en ese perseverante, en ese que usted aprende de él. Inspírese en ello. ¿Para qué? Para poder mantenernos y llegar en victoria hasta la meta. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Eso es lo que dice en su capítulo número 11. Teniendo tan gran nube de testigos de hombres de fe, avancemos. ¿Cuál es lo que le espera al creyente que llega a la meta? Pablo aquí dice la corona de justicia. Allá en un evangelio dice: bienaventurado el siervo al cual el Señor le haya haciendo su voluntad. De cierto, sobre mis bienes le pondré. O sea que esto es lo que más debemos de cuidar nosotros. Cuando usted no sienta ganas de servir, anímese usted mismo. Cuando usted le da más prioridad al trabajo, trate la manera de no caer en esas redes. Usted puede. Nosotros podemos. ¿Por qué tenemos que esmerarnos? Porque el propósito de Dios es que lleguemos en victoria hasta la meta. No hay otra manera. Dios no quiere otra cosa. Dios no quiere gente de medio camino. Dios quiere gente que diga, como Pablo dijo: aquí estoy presente, Señor. Anímese, hermano. Anímese. Los que estamos al frente no podemos hacer nada excepto predicarle la palabra para que siga adelante. Que sea usted mire aquella viejita que ¿cuántos años dice que después de su viudez se fue al templo, perseveró, diríamos, Ana? Y imagine, ahí estaba en el templo y medio de un montón de religiosos ahí matando animales, haciendo nada. Y pero aquella viejita andaba en el espíritu. ¿Y qué pasó? Esos viejitos fueron los que tuvieron el privilegio de chinear nada menos a Dios en su perseverancia. No se descuidaron. Cuidaron en medio del desierto espiritual, cuidaron sus vidas espirituales. Esto es un cuidado muy personal. Cada uno de nosotros debe ver qué ha avanzado, qué ha avanzado, qué ha avanzado. ¿Verdad? Y si vemos que igual soy el mismo bravo, soy el mismo irresponsable en las cosas de Dios, nunca he tomado en serio no espere que va a llegar a la meta para recibir los premios, por supuesto, no para recibir la salvación. Todos decimos que Dios nos ayude. No, Dios ya nos ayudó. Ayudémonos nosotros. Empujémonos nosotros. Cierre sus ojos.